Buenos días a todas y todos los estudiantes de primero y segundo año de secundaria. Soy la profesora María Elena Dávila Chávez y juntamente con el profesor Miguel Cantú Gamarra le damos la bienvenida en el área de Ciencia y Tecnología para la semana 22. Pues bien, un manejo óptimo de las emociones nos permite mejorar el modo de relacionarnos. Empezamos entonces la sesión con la competencia Explica el mundo físico basado en conocimientos científicos sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Las capacidades a desarrollar son comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. Al igual que ocurre con muchos otros seres vivos, al interior de nuestro cuerpo acontecen múltiples procesos que permiten controlar nuestras acciones, pero también ocurren otros procesos que no percibimos. Mediante esta actividad te invitamos a explicar y describir la coordinación y regulación de las funciones corporales, qué estímulos y órganos sensoriales están involucrados y se relacionan cuando tocamos un cactus. ¿Cuán ventajoso para nuestra neurona crees que podría ser tener mayor número de dendritas? Estás invitado a participar a lo largo de esta experiencia. Te formarás para asumir tu misión de manera responsable y solidaria. Para ello desarrollaremos la sesión Autorregulamos nuestras emociones para comunicarnos mejor y explicamos que los sistemas nerviosos y endocrinos permiten regular nuestras emociones. El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que reconozcas tus emociones y de qué modo éstas se manifiestan en ellos, asimismo que manejen estrategias para autorregularlas y mejorar la comunicación en su familia y comunidad. Para lograrlo, nos planteamos el siguiente reto. ¿Qué podemos hacer para conocer y regular nuestras emociones de modo que nos ayude a mejorar la comunicación con la familia y la comunidad? Las evidencias de esta sesión es explicar a su familia mediante un texto argumentativo cómo el sistema nervioso por medio de los neurotransmisores y del sistema endocrino por medio de las hormonas interactúan entre sí para regular las emociones. Recuerda, siempre sé creativa o creativo y organiza lo elaborado utilizando el material que tengas a tu alcance. Asimismo, comparte con tu familia lo que elabores. Recuerda guardar tu producción en tu portafolio, tomar como máximo 2 fotos y subirla a la web de la institución educativa según la ficha del área de Ciencia y Tecnología. En esta primera actividad explicarás cómo el cuerpo humano coordina las acciones que realiza el sistema nervioso. Sistema nervioso, coordinación y adaptación. Situación significativa. María estaba arreglando su jardín y sin darse cuenta tocó un cactus con espina. ¿Cómo respondió el cuerpo de María al tocar las espinas de un cactus con uno de sus dedos? Pues tómate unos minutos para que puedas responder esta pregunta. ¿Cómo está organizado el sistema nervioso central? El sistema nervioso está formado por diferentes órganos y estructuras que están conectados anatómica y funcionalmente entre sí y con los demás órganos y tejidos del cuerpo. Para facilitar tu estudio, el sistema nervioso humano se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. A su vez, el sistema nervioso central se divide en el encéfalo y la médula, y el encéfalo en cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, tálamo, hipotálamo y protuberancia, mientras que el sistema nervioso periférico está formado por nervios y ganglios que salen del sistema nervioso central y se dividen en sistema nervioso autónomo, SNA, que a su vez se divide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático, y el sistema nervioso somático.
sistema nervioso central. Analiza la información y emite respuestas. Está formado por un gran número de neuronas. Los cuerpos de estas son de color gris y los axones son blanquecinos debido a la mielina que los recubre. Por ello, la zona donde se acumulan cuerpos neuronales se denominan sustancia gris y las zonas con haces de axones sustancia blanca. En el sistema nervioso central se distinguen dos grandes centros nerviosos, el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está en el interior del cráneo, comprende al cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. La médula espinal se encuentra en el interior de la columna vertebral. Esta es la vía de conexión entre el encéfalo y el resto del cuerpo. Todo el sistema nervioso central está recubierto por tres membranas, denominadas meninges, separadas entre sí por el líquido cefalorraquídeo. La función de las meninges y del líquido cefalorraquídeo es proteger el sistema nervioso central, amortiguando los efectos que pueden causar los movimientos bruscos del cuerpo. Principales componentes del sistema nervioso central tenemos al cerebro, cerebelo, diencéfalo, tálamo, hipotálamo, tronco encefálico y la médula espinal. En el encéfalo se encuentra el cerebro, que es la estructura más grande del encéfalo y actúa como el centro del control del organismo, regula los movimientos voluntarios e interviene en el aprendizaje, el pensamiento, la memoria, entre otras funciones. El cerebelo, situado debajo del cerebro, es la parte posterior, es la segunda estructura más grande del encéfalo. Entre sus funciones está participar en la coordinación de los movimientos musculares y en la mantención de la postura corporal. El diencéfalo se ubica en la base del cerebro y está compuesto por el tálamo y el hipotálamo. El tálamo recibe la mayor parte de los impulsos nerviosos provenientes de otras estructuras del sistema nervioso central y los distribuye a zonas especializadas del cerebro. El tálamo recibe la mayor parte de los impulsos nerviosos provenientes de otras estructuras del sistema nervioso central y los distribuye a zonas específicas del cerebro. El hipotálamo participa en la regulación de la temperatura corporal y en el control de las sensaciones de hambre y de sed. Contribuye a mantener los estados de vigilia y los patrones de sueño y regula la secreción de diversas glándulas. El tronco encefálico conecta el encéfalo con la médula espinal y está compuesta por el mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. El tronco encefálico participa en el control de la deglución, la tos y el hipo, y en la regulación de la presión arterial, de las frecuencias respiratorias y cardíacas, entre otras funciones. La médula espinal es el cordón nervioso que comienza en el bulbo raquídeo, constituye la principal vía de comunicación entre el encéfalo y el resto del cuerpo. Produce impulsos nerviosos desde y hacia el encéfalo. Además participa en las respuestas reflejas que estudiaremos más adelante. Sistema nervioso periférico. Gracias a nuestros órganos de los sentidos podemos captar diferentes estímulos del medio. Por ejemplo, el olor. Una flor percibimos los aromas de esta. Ahora bien, ¿cómo llega esta información hasta nuestro cerebro? Pues a través del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está formado por agrupaciones de neuronas que están localizadas fuera del sistema nervioso central, pero conectadas a este, y que permiten que el encéfalo y la médula espinal se comuniquen con el resto del cuerpo. Las neuronas son las células del sistema nervioso que reciben, conducen y transmiten información nerviosa. El sistema nervioso periférico presenta una división sensorial que transmite información hacia el sistema nervioso central, una división afectora que conduce información desde este hacia los músculos y las glándulas. La división efectora está compuesta por el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo.
El sistema nervioso somático controla los movimientos voluntarios, es decir, de los músculos esqueléticos, mientras que el sistema nervioso autónomo regula las respuestas involuntarias, es decir, del corazón, de la musculatura lisa y de las glándulas. El sistema nervioso autónomo está conformado por el sistema nervioso simpático y parasimpático. En este esquema se detallan algunos de esos aspectos. Por ejemplo, el sistema parasimpático contrae la pupila mientras que el sistema simpático dilata la pupila. Mientras que el sistema parasimpático reduce el latido cardíaco, el simpático acelera el impulso cardíaco. El sistema parasimpático estimula la actividad de los intestinos, mientras que el sistema simpático inhibe la actividad de los intestinos. Tanto el sistema nervioso simpático como el parasimpático ejercen su acción prácticamente sobre los mismos órganos, pero sus efectos en ellos son contrarios. Por ejemplo, cuando atraviesan una situación de estrés, se incrementa tu frecuencia cardíaca por acción del sistema nervioso simpático. Posteriormente, cuando la situación estresante ha pasado, tu frecuencia cardíaca disminuye por acción del sistema nervioso parasimpático. El control del sistema nervioso autónomo está a cargo del hipotálamo. ¿Qué son los reflejos? Son la respuesta motora más elemental que el sistema nervioso puede efectuar. Los reflejos se desencadenan por señales sensoriales sin la participación previa de estructuras superiores y provocan un tipo de respuesta inmediata. Imagina que accidentalmente agarras una superficie caliente. Seguramente retirarías la mano sin ni siquiera pensarlo. Este caso es un ejemplo de una respuesta refleja o acto reflejo. Para comenzar a estudiar este fenómeno, vas a desarrollar la siguiente actividad, la cual está incluida en tu guía, donde dice analiza evidencias relacionadas con los reflejos, reúnete con un familiar o alguien que viva contigo en casa, luego realiza el procedimiento y contesta las preguntas propuestas. Lo que acaba de evidenciar es un reflejo, es decir, una respuesta rápida e involuntaria, surgida entre la recepción de un estímulo, en la cual intervienen componentes del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. El conjunto de estructuras que participan en un reflejo se denominan arco reflejo y se describe a continuación. Soma o cuerpo celular es una estructura que contiene gran parte del citoplasma. En ella se encuentra el núcleo y otras organelas y ocurre la mayor parte de las actividades metabólicas de la neurona. Las agrupaciones de somas ubicadas en el sistema nervioso periférico se denominan ganglios. En el axón o fibra nerviosa son prolongaciones de soma más largas que las dendritas, cuya función es transmitir el impulso nervioso. Las agrupaciones de axones de diferentes neuronas ubicados en el sistema nervioso periférico forman estructuras denominadas nervios. La vaina de mielina es la capa aislante que rodea entrecortadamente el axón de muchas neuronas y que aumenta la velocidad de la conducción del impulso nervioso. Las dendritas son prolongaciones ramificadas del soma que reciben señales de otras neuronas por medio de una estructura llamada botones sinápticos. Los nodos de Ranvier son segmentos del axón en los que se interrumpe la vaina de mielina. En estos, el axón puede intercambiar sustancia con el líquido que rodea a la neurona. Y finalmente, terminal axónica o sináptica, conjunto de ramificaciones terminales del axón, cada uno de las cuales termina en protuberancias llamadas botones sinápticos, que transmiten señales a otras neuronas o células. Las neuronas, células nerviosas altamente especializadas. Las neuronas son las unidades funcionales básicas del sistema nervioso y generan señales eléctricas llamadas potenciales de acción que le permiten transmitir información rápidamente a larga distancia.
Resulta asombroso saber que en una acción que para algunos puede ser simple como tomar un lápiz, participe una gran cantidad de células especializadas llamadas neuronas. Estas almacenan y transmiten información entre los componentes del sistema nervioso y otras estructuras corporales mediante señales eléctricas llamadas impulsos nerviosos. La mayoría de las neuronas presentan tres componentes principales, lo que representan y explican en este esquema: las dendritas, el soma y el axón. El sistema nervioso también cuenta con otros tipos de células denominadas células gliales, que cumplen funciones como la nutrición, el sostén, la protección y la eliminación de desechos en las neuronas. Un ejemplo son las células de Schwann, presentes en el sistema nervioso periférico. Estas participan principalmente en la formación de la vaina de mielina alrededor de los axones de mayor diámetro, denominados fibras mielínicas. Potencial de membrana de una neurona. Cuando las neuronas no están transmitiendo una señal nerviosa, se dice que están en reposo. Sin embargo, estas células no se encuentran inactivas, sino que están transportando iones a través de su membrana. Esto permite que estas células mantengan una diferencia de cargas entre el citoplasma y el medio extracelular. Para comenzar a estudiar este fenómeno, vamos a desarrollar la siguiente actividad. Los tipos de neuronas. Según su número de prolongaciones, las unipolares tienen solo una prolongación que nace desde el soma y luego se divide en dos. Según su función, son neuronas aferentes, es decir, conducen impulsos nerviosos desde los receptores hacia el sistema nervioso central. Luego tenemos las bipolares. Tienen dos prolongaciones que nacen desde el soma, una dendrita y otra axónica. Según su función, son eferentes, conducen impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hacia los efectores. Y finalmente las multipolares presentan un axón único y varias dendritas que emergen desde el soma. Según su función, son de asociación o interneuronales. Presentes en el sistema nervioso central, transmiten el impulso nervioso entre las neuronas aferentes y eferentes. En esta segunda actividad describirás cómo el cuerpo detecta los estímulos. Situación significativa. Nuestro cuerpo detecta los estímulos. Juan caminaba por el parque, vio a un malabarista en una bicicleta y se preguntó: ¿cómo el cuerpo coordina las acciones que realiza? ¿Qué órgano controlará los movimientos voluntarios que ejecuta el ciclista? Pues al final de este video podrás responder a estas preguntas. El impulso nervioso. Son procesos metabólicos vivientes o una sucesión de reacciones químicas que se propagan a través de las fibras nerviosas y que no son eléctricos. Por las mañanas, cuando el reloj de la alarma suena, las ondas sonoras estimulan un conjunto de neuronas localizadas en tu oído, que envían señales a tu cerebro, indicándole que es hora de levantarse. En esta y otras situaciones similares, las células nerviosas transmiten la información en forma de señales eléctricas y químicas. Cuando una neurona es estimulada, genera una señal eléctrica que viaja a través de ella. Señal puede ser transmitida hacia otras neuronas mediante una señal química. Estudiaremos este proceso a continuación. La transmisión del impulso nervioso a través de una neurona. El potencial de reposo puede ser modificado debido a estímulos captados por los receptores sensitivos, los que producen una despolarización. Es el aumento de la permeabilidad para el sodio, el cual ingresa a la célula cambiando la polaridad. Ahí tenemos el estímulo, la zona de despolarización.
y ahí está el ingreso del sodio. Luego de restablecer la polaridad de la membrana, se inactivan los canales de sodio y sale el potasio. El potasio, su símbolo es la letra K y el sodio es Na. A ese proceso se le llama repolarización. Ahí está la zona de repolarización. La parte positiva está fuera de la neurona, mientras que la parte negativa está dentro de ella. En el caso del sodio, está fuera la parte negativa y dentro la parte positiva. El impulso nervioso. El impulso nervioso se desplazará más rápido en axones cuyo diámetro es mayor y presenten vaina de mielina. Los axones más gruesos tienen mayor superficie de membrana y por lo tanto un mayor intercambio con el medio extracelular. En los axones con vaina de mielina, la despolarización ocurre solo en los nodos de Ranvier, como si el impulso nervioso fuera saltando de nodo en nodo. Transmisión del impulso nervioso entre neuronas. El impulso nervioso solo se propaga en un sentido. Cuando una neurona es estimulada, se originan cambios eléctricos que empiezan en las dendritas, pasando por el cuerpo neuronal y terminan en el axón. Existen dos tipos de sinapsis, la sinapsis química y la eléctrica. La sinapsis química es la más común en nuestro sistema nervioso. En ella no hay contacto entre las neuronas, pues se encuentran separadas por el espacio sináptico. Es por ello que el impulso nervioso se transmite mediante la liberación de sustancias llamadas neurotransmisores, mientras que en la sinapsis eléctrica se produce un flujo directo de iones a través de canales ubicados en las uniones entre ambas neuronas, llamadas uniones en hendidura. El paso de los iones determina la transmisión del impulso nervioso. ¿Cómo nuestro cuerpo detecta estímulos? Es probable que pienses que hueles con tu nariz, escuchas con tus oídos y saboreas con tu lengua, pero en realidad eso no es del todo así. Los órganos de tus sentidos o sensores captan o detectan los impulsos que envían señales a tu cerebro. Es este último quien interpreta dichas señales. Por medio de los órganos de los sentidos, nuestro cerebro se relaciona con el resto del organismo y con el mundo que nos rodea. Una vez que el cerebro obtiene información en los órganos sensoriales, desencadena una respuesta que le permite a nuestro cuerpo adaptarse a los estímulos que está recibiendo. Por ejemplo, si sientes frío, se te puede poner la piel de gallina, o bien podrías tiritar. ¿Qué otros ejemplos se te vienen a la mente? Los órganos de los sentidos presentan estructuras especializadas denominadas receptores sensoriales que captan los estímulos de nuestro medio interno y externo y lo transforman en señales eléctricas que se transmiten a través de las vías aferentes hasta el sistema nervioso central. Por ejemplo, el cerebro. Cuando estas señales llegan al cerebro, se experimenta una sensación, es decir, se reconocen nuevos estímulos sensoriales y luego se procesan. La mayoría de las veces el cerebro hace mucho más que producir sensaciones, pues integran la nueva información que recibe sobre la base de experiencias pasadas y la interpreta con un significado o entendimiento consciente de datos sensoriales. En este caso, el cerebro habrá originado una percepción. De acuerdo al tipo de estímulo que captan, se pueden distinguir 5 tipos diferentes de receptores sensoriales. Así tenemos los fotorreceptores, los quimioreceptores, los mecanorreceptores,
termorreceptores y los nociceptores. Para conocer el modo en que actúan algunos de los principales receptores sensoriales en mamíferos, deben de observar la siguiente tabla que se presenta. Algunas modalidades sensoriales en mamíferos sensoriales como la presión sanguínea sistemática, la glucosa, el gusto, el olfato, el tacto, estiramiento muscular, dolor, frío, calor, audición y visión, los estímulos que desarrolla cada una de las modalidades sensoriales y la localización. Por ejemplo, tenemos el olfato, el estímulo son las moléculas disueltas en el aire o agua, y la localización es la mucosa olfatoria en la cavidad nasal. Y así podrás observar todo el resto del cuadro. Date unos minutos para que lo puedas hacer. Cerebro, centro de nuestras actividades superiores. El cerebro es como una computadora que controla las funciones del organismo y el sistema nervioso es como una red que envía mensajes a las partes del cuerpo. Aunque no lo creas, tu cerebro posee alrededor de 100 billones de neuronas que en conjunto le permiten a este órgano ejecutar funciones de gran complejidad. Tus órganos sensoriales también influyen en tu comportamiento. Imagina que te apresuras a cruzar una calle por donde transitan muchos vehículos, pero antes te detienes y observas si es el momento adecuado para hacerlo o no. Pues bien, nos despedimos hasta la siguiente semana. Que todo les vaya bien, a cuidarse. Bendiciones.